El cáñamo es una planta cuyas fibras se han utilizado en la confección de tejidos, la fabricación de alpargatas y en la cordelería. Sus hebras se obtienen, una vez que las plantas están bien secas, agramándolas para triturar las partes duras del tallo y separarlas. El cáñamo llegaba a los cordeleros en fibras, más o menos limpias, y estos, para convertirlo en sogas, lo tenían que manipular comenzando por el espadado. Ahora vamos a ver espadar. Esto es para limpiar todas las pajas que quedan en el cáñamo y eso, pues con esto sale y se queda limpio. ¿Ves? O sea que haces así y van saliendo todas las pajas. Esto que ya está algo limpio y aún cae. Tienes que empezar aquí, y venga, dale, hasta que se queda limpio, pues se tarda mucho. Pero después dura más, tiene mejor vejez, que se llama. Manuel Abad es un experto cordelero de Cornago que nos va a mostrar cómo se fabricaba una soga antes de que la mecanización de este oficio acabara con la técnica tradicional. Bueno, pues ahora esto es restillar. Esto es restillar. Aquí se hacen selecciones. Por ejemplo, lo primero que queda, que es lo peor, eso se llama estopa. Después clarillo y después canal. Los días soleados son los mejores para todas las labores preparatorias de las hebras del cáñamo. En el rastrillo, Manolo separa la estopa, que es la fibra de peor calidad, del clarillo y de la canal, que es la mejor. Lo que queda en la mano es, ahí queda la canal. Aquí queda la canal siempre. Con la canal que ha seleccionado, el cordelero va a fabricar una soga de unos 8 o 10 metros y para torcer los hilos necesita un espacio amplio. Bueno, vamos a comenzar a hilar. Cogemos el cáñamo. Nos lo ponemos en la cintura y comenzamos a hilar. Manolo va a elaborar cada uno de los 4 hilos que se necesitan para formar los cordones. Para ello, engancha las hebras en el carrete y Margarita, su mujer, da vueltas a la rueda de hilar. Con la torsión que transmite su rotación, el cordelero, caminando hacia atrás con la moña de cáñamo en su cintura, añade hebras al hilo. Vale. Al final de la carrera de hilar, ata el hilo a una estaca y cuando ya tiene 2, comprueba que estos sean iguales. Estoy igualando los hilos. Una vez terminados los 4 hilos, Manolo los une por sus extremos. Dale un poco. Vale. Pues juntar todos. Y ahora los juntamos todos allá también. Según el producto a elaborar, los hilos pueden ser sencillos o dobles. Normalmente, las sogas más utilizadas se hacían con 4 cordones de 4 hilos. Ahora damos la máquina, la vuelta al revés y se unen todos. Ahora lo vamos a enganchar ya en la máquina de corchar, que se llama. Pues ahora vamos a pasar la malla. Pues para que quede más suave y si lleva aún algo de paja, o cañamiza que se llama, que caiga al suelo. Claro, esto se pone así y se pasa así.
Manolo pasa la malla de alambre o bruñidor por los 2 cordones que ha torcido para quitarle las cañamizas que hayan quedado. Esta vuelta los hogueros, había muchos hogueros que no sabían echarla. Los 2 cordones que el artesano tiene torcidos se convierten en 4 al enganchar las otras puntas en las carruchas. En este momento es importante mantener la vuelta, ya que será la clave para que no se deshaga la cuerda cuando esté terminada. Pues la vuelta que había ahí, pasarla aquí, porque así no se deshace la soga. Enganchando la soga en el hierro este para hacerla. El carro con los contrapesos de piedra sustituye al trabajo de otra persona a la hora de corchar la cuerda. Ahora estoy mojando para empezar a corchar. Pues porque si no igual se romperían hasta los hilos. Mientras Manolo pasa el trapo mojado por los cordones, Margarita los retuerce y su longitud se va reduciendo. Esto es la trompa, que es lo que trenza los cordones de la soga. Con el giro de la máquina de corchar, los cordones son conducidos por los 4 canales que tiene la trompa y esta avanza a medida que se va trenzando la soga por su parte trasera. Pues estoy torciendo un poquito más la soga. Que ahora le damos un poco de malla y trapo, así, para darle un poco más de brillo, porque claro, en la tienda, como antes vendíamos tanto en la tienda, pues trae la malla. Pues se le da un poco más de brillo y lo que come es la vista, ¿no? Una vez retorcida la cuerda, Manolo la repasa con la malla y el trapo para mejorar su aspecto. Bueno, ahora vamos a quitar ya, como está terminada, vamos a quitar esto y ya está terminada del todo. La cordelería artesanal en Rioja, al igual que en el resto de España, pasó a un rincón de la memoria cuando las fibras de cáñamo fueron sustituidas por el nylon y las máquinas industriales hicieron inviable la producción artesanal de cordones, cuerdas y sogas. Gracias a la voluntad de Manolo y Margarita, hoy podemos valorar este oficio que tuvo una gran importancia hasta hace muy pocas décadas. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.